Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. La reforma al sistema eléctrico avanza hacia una etapa decisiva. No obstante que ayer el diputado jefe de la bancada del Partido Liberal dijo algo como: no se va a acabar el mundo si no aprobamos esa reforma en 2 semanas. ¿Qué lecciones puede tomar Honduras de otros países? ¿Qué errores deben evitarse? Hoy 4 especialistas internacionales analizan los retos, las oportunidades y el futuro de un servicio esencial para el desarrollo del país. Sé que estamos conmovidos con la muerte de 7 personas producto de un incendio en la ciudad industrial del país, San Pedro Sula, de donde hemos informado esta mañana en El Matutino y seguirán informando los noticieros de TSI más adelante, tunota.com y HRN La Voz de Honduras. Pero hoy nos concentramos en un tema fundamental, sumamente importante para Honduras: las reformas eléctricas. Y ya de inmediato, Luz Madrid con la pregunta de frente a frente. Luz Madrid, buenos días, Luz. Muy buenos días, licenciado Renato, nuestros panelistas, televidentes en casa. El tema del día en pantalla. Recuerde que usted puede opinar a través de nuestro número de WhatsApp y también a través de redes sociales. La reforma al sistema eléctrico avanza hacia una etapa decisiva. ¿Qué lecciones puede tomar Honduras de otros países? ¿Qué errores deben evitarse? Hoy, 4 especialistas internacionales analizan los retos, las oportunidades y el futuro de un servicio esencial para el desarrollo del país. Le repito la pregunta: la reforma al sistema eléctrico avanza hacia una etapa decisiva. ¿Qué lecciones puede tomar Honduras de otros países? ¿Qué errores deben evitarse? Hoy, 4 especialistas internacionales analizan los retos, las oportunidades y el futuro de un servicio esencial para el desarrollo del país. El tema del día es presentado por Ecopréstamo de Cooperativa Chorotega, financiando soluciones de energía renovable con tasas desde 12% y plazos más largos. Nos acompaña esta mañana, voy al extremo izquierdo del set, Carmen Urizar. Carmen Urizar es de Guatemala. Ella es economista, es una especialista en regulación y políticas públicas. Fue ministra de Energía y Minas. ¡Qué privilegio, Carmen, tenemos de tenerla hoy aquí en Frente a Frente! Presidió
el regulador eléctrico de Guatemala lideró licitaciones que atrajeron más de 5.000 millones de dólares en inversión. Estamos hablando con un especialista del tema. Ha asesorado al BID, Banco Mundial, CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y otros organismos. Ya le voy a preguntar a ella, ¿qué pesa más para atraer inversión, privatizar empresas o generar confianza jurídica? Pero de momento me agrada presentarla y sé que nos va a ser de mucha utilidad a los hondureños para reflexionar sobre este tema que no que nos enfrenta, pero que nos tiene sumamente preocupados. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Don Mario Alvarado Mora. Don Mario Alvarado es costarricense, es un ingeniero civil, aquí a mi izquierda. Trabajó 10 años en el ICE, del que tanto hablamos los hondureños. Durante casi 3 décadas dirigió la Asociación Costarricense de Productores de Energía. Tiene experiencia tanto en el Estado como en el sector privado. Así que nos agrada, señor Mora, que también nos acompañe. Con todo gusto, don Renato. Y que nos ayuden con las experiencias de los países centroamericanos. Don Víctor Carlos Urrutia Guardia es de Panamá. Es ingeniero eléctrico, quizás sea el modelo más completo en regulación. Estoy hablando de Panamá. Fue secretario nacional de Energía, dirigió el regulador panameño, es coautor de la Ley Eléctrica de Panamá, participó en el diseño del mercado eléctrico regional. ¿Qué más puedo decir de don Víctor Carlos Urrutia Guardia? Que también es un privilegio tenerlo aquí en Frente a Frente. Bienvenido, señor. Es un placer. Y voy con don Roberto Miguel González, de El Salvador, ingeniero mecánico electricista. ¿Saben qué? He consultado y es un invitado con mucha experiencia en reformas eléctricas concretas en la región. Yo estoy seguro que ninguno de ellos ha venido a este set de Frente a Frente sin saber lo que nos pasa a los hondureños con nuestro sistema eléctrico. Y estoy seguro que por donde les pregunte, me van a disculpar el término, por donde los agarre, me van a tener respuestas hoy. Estoy seguro. Pero siéntanse en casa. Pues les hablo que don Roberto Miguel González integró el equipo que diseñó la reforma eléctrica salvadoreña de 1996. Creó el mercado mayorista de electricidad de El Salvador. Fue el primer gerente general de la unidad de transacciones. Ha dirigido empresas de generación, transmisión y distribución. Conoce Honduras porque fue consultor del BESIE durante el proceso de reforma eléctrica entre 2020 y 2021. Así que me agrada tenerlos hoy. Siéntanse como en su casa. Inmediatamente después de la primera pausa comercial, venimos con las preguntas, con las recomendaciones, con las experiencias de vuestros países y cómo poder salir los hondureños de este inmenso problema que tenemos con el sistema eléctrico. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Baterías Hankook y Platin con calidad y respaldo garantizado. Rendillantas, en manos seguras. Muy buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente cuando son las 7:09 de la mañana, ubicados en el Boulevard Fuerzas Armadas a la altura de La Brisa. Usted está viendo un tráfico vehicular bastante fluido en este sector, por si usted va para la zona de Suyapa, así también si usted se dirige para el anillo periférico, también si va para la zona como el Tribunal Superior de Cuentas y otras colonias aledañas, el Pedregal, Las Vegas y otros sectores. Si usted viene de la zona de Tiluarca, así también como el Carrizal y de la zona norte de este sector y se dirige para estos sectores de la capital, también puede sector este lugar porque está bastante fluido el tráfico vehicular a esta hora de la mañana. De igual manera, si usted viene de lados como el Pedregal, Boulevard Kuwait, Miraflores y se dirige para la zona norte o alrededores, también está fluido por este carril. A esta hora de la mañana le recomendamos que puede circular por esta hora si usted va para su centro de trabajo. A las 7:10 de la mañana, ya para Frente a Frente, el tráfico vehicular presentado por María Fernanda Rodríguez. Buenos días.
El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Baterías Hankook y Platin con calidad y respaldo garantizado. Rendillantas, en manos seguras. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Cotiza de forma rápida y sencilla a través de nuestro sitio web farmafacilhn.com o realiza tu pedido llamando al 2280-4500. El periódico digital tunota.com destaca las siguientes noticias. 6 miembros de una familia mueren carbonizados en San Pedro Sula, entre ellos una bebé. La tragedia ocurrió en los bordos de Esquipula. Las víctimas tienen entre 6 meses y 19 años. Entre otras noticias, en economía, ciencia y desarrollo, ¿puede Honduras competir en la innovación médica mundial? Así convirtió un hondureño a Medellín en su centro de operaciones. Estas y más noticias en tunota.com. Recuerde que usted puede opinar en base a nuestra pregunta de hoy en Frente a Frente. La reforma al sistema eléctrico avanza hacia una nueva etapa decisiva. ¿Qué lecciones puede tomar Honduras de otros países? ¿Qué errores deben evitarse? Hoy 4 especialistas internacionales analizan los retos, las oportunidades y el futuro de un servicio esencial para el desarrollo del país. Y te refuerzo esa pregunta, Luz Madrid, te refuerzo esa pregunta. ¿Qué decisión debe tomar Honduras para construir un sistema eléctrico eficiente, sostenible y que garantice energía de calidad para las próximas generaciones? ¿La reforma propuesta resolverá la crisis de la NE o solo cambiará su estructura sin solucionar los problemas de fondo? ¿Qué modelo eléctrico necesita Honduras para dejar atrás décadas de pérdidas, apagones e incertidumbre? ¿Qué han hecho bien los países que lograron transformar su sistema eléctrico? ¿Y qué debería aprender Honduras de esas experiencias? Por eso están aquí hoy y los hondureños se los agradecemos. Si hoy tuvieran que tomar una sola decisión para rescatar el sistema eléctrico hondureño, ¿cuál sería y por qué? Y como yo me quiero sentir bien, estoy ante expertos y algunas veces uno de periodista que cree saber de todo, pero casi nunca sabe de nada, solo lo elemental, me siento un poquito nervioso y tengo los mecanismos para distenderme y entrar en toda la formalidad y conocimiento de ellos. Y voy a comenzar con una pregunta así, que yo sé me va a empoderar en el programa. No se preocupen, a mí me va a empoderar. Me voy a sentir bien emocionalmente, me voy a sentir seguro. Y voy a comenzar con Carmen Urízar, la exministra de Energía y Minas de Guatemala. Si usted fuera asesora del presidente de Honduras y solo pudiera recomendar una decisión para salvar el sistema eléctrico de nuestro país, ¿cuál sería? ¿Está autorizada para entrometerse en los asuntos internos de Honduras en materia de energía? Carmen. Muchas gracias, Renato. Realmente es un placer estar con ustedes y poder contribuir con lo que ha sido la experiencia de Guatemala. Guatemala reformó su sector eléctrico hace 30 años y hace 30 años tomamos la decisión justamente de aprobar una ley general de electricidad. Después de 30 años yo volvería a tomar la misma decisión porque fue una ley que permitió realmente abrir a la competencia, porque este es un sector que requiere muchas inversiones y es un sector en donde la electricidad debemos tener muy claro que es hoy la plataforma para el desarrollo económico, y si lo que nos debe importar es que es un servicio que deben tener todos los hondureños y lo deben tener a precios competitivos. De lo contrario no podemos hablar de desarrollo. Si bien usted ha hablado de la situación financiera de la ENE, Guatemala también estuvo en esa misma situación. Yo creo que ver el diagnóstico de Honduras hoy es ver el diagnóstico que nosotros enfrentamos hace 30 años. Y justamente las decisiones se toman cuando hay crisis. Sin embargo, creo que hoy ya no hay como mucho tiempo para esperar porque es un sector
que necesita realmente, como usted decía al principio, atraer esas inversiones que permitan que este servicio primero esté para todos, tenga buena calidad y pueda realmente tener un acceso los hondureños en general. Ese marco jurídico tiene que tener ciertas características y eso es lo que creo que hoy el gobierno de Honduras está ante esa decisión importante. Un marco jurídico que tenga ciertas características que afortunadamente después de 30 años, y van a oír a los colegas, hemos hecho, aunque con diferencias, pero similitudes que son medulares. Ese marco jurídico tiene que dar certeza jurídica, tiene que generar realmente incentivos claros a los inversionistas de que hay una metodología tarifaria correcta, de que hay independencia en el despacho eléctrico, de que tenemos un regulador fuerte para exigir realmente el cumplimiento de un servicio adecuado, tanto de actores públicos como privados. Y en el caso particularmente del ENE, Guatemala también escindió su empresa en su momento, con los desafíos políticos y sociales que eso puede tener, pero es justamente para que la empresa pueda, ahí sí que atender a los desafíos que a futuro hay. Sin duda las situaciones financieras y las problemáticas sociales que pudiera estar enfrentando la institución deberán atenderse, pero creo que el marco jurídico es un tema que debe ser una condición que en paralelo debe trabajarse para que la reforma funcione. Y si hoy tuviera que dar esa recomendación que usted dice, como he comentado, tomaría la misma decisión que hace 30 años. En el camino le hemos adicionado cosas importantes como la importancia de planificar la política energética, pero creo que hoy hay un tema de urgencia que debe ponerse sobre la mesa y ese tema de urgencia debe llevar a tomar decisión, ¿verdad? Yo pensaría que hay un tema de urgencia importante porque es un sector también cuya tecnología, hoy hablamos del almacenamiento, vemos en las noticias a nivel mundial, pero ni Honduras ni ningún país estamos ajenos a que ese desarrollo, para que se haga realidad en Honduras y el hondureño tenga ese servicio de calidad, el marco jurídico tiene que tener la posibilidad de dar una ventana para que eso se haga una realidad en Honduras. Honduras, ¿han escuchado ustedes a Carmen Urízar, exministra de Energía y Minas de Guatemala? Hace 30 años Guatemala estaba en una situación similar. Hoy, en materia energética, nosotros envidiamos a Guatemala. Ahí hay un modelo de regulación e inversión. Y miren ustedes, ha mencionado, le he llevado la cuenta, como 10 veces la palabra inversión. Y miren que el modelo de ellos también pasó por la escisión de la empresa estatal. ¿Qué es lo que pesa más para atraer inversión? Así de manera breve y después vamos a profundizar porque ustedes han tenido que crear condiciones para la inversión y tener hoy el modelo eficiente que tienen, que hasta exportan energía. Definitivamente, y yo creo que aquí hablamos de manera ya triada, pero es importante la certeza jurídica. Tiene que haber un marco jurídico donde las reglas que se plantean. Mire, hoy que acabamos de pasar el Mundial y hablábamos justamente de cómo eso generó resultados que a todos nos alegra, pero ese es un juego donde los actores tienen claridad de quién va a sacar la tarjeta amarilla, la roja, cuáles son las reglas dentro del campo. El sector eléctrico es similar a eso. Tiene que haber un marco jurídico donde los actores que van a participar tengan una claridad de las reglas del juego, de quién es ese árbitro, de quién genera las políticas. Hoy nuestros países, y hablo de Honduras también porque ustedes tienen una Secretaría de Energía a la que le toca hacer la política energética, los planes de electrificación rural que son tan importantes para que todos tengan electricidad. Tienen un regulador que es la CRE. A ese regulador le toca realmente definir claramente tarifas para que sean competitivas, definir y exigir la calidad del servicio. Y mire,
Honduras tiene una situación que también todos hemos pasado por eso, el robo de energía, las pérdidas tan altas. Eso hay mecanismos para poder reducirlos. Uno es inversión, usted decía, ¿cómo hacemos para que esa inversión venga? Las normativas hay que aplicarlas y hay que invertir, porque las pérdidas no desaparecen solas. Pero mucha de esa inversión debe tener controles y debe monitorearse, debe haber indicadores que deben cumplirse. De lo contrario, en papel puede quedar buenos objetivos, pero si no hay un monitoreo, entonces quiero insistir, y usted me decía cuál es la condición para que venga inversión, una claridad jurídica importante, no solo en la ley, sino en las normativas que emanan de eso. Pero repito, Honduras, a pesar de obviamente estar en esa urgencia, tiene hoy una gran oportunidad, que tenemos experiencias muy cercanas como la que yo estoy compartiendo y van a compartir los demás colegas, en donde hay muchas lecciones adecuadas para que esa inversión venga. He comentado la importancia que hay hoy de tener planes muy claros de cómo se va a expandir la red de generación, la red de transmisión, cómo se va a invertir justamente en esas pérdidas en el sistema nacional y una claridad de los tiempos para lograr esos objetivos, porque creo que en el pasado ya Honduras ha intentado algunas reformas que lamentablemente no se han concretado. Así es. Deberíamos de pensar que esta es la tercera y la vencida, ¿verdad? Como decimos. Y eso esperamos. Y justamente las lecciones de lo que nosotros podemos aportar con nuestras experiencias puede servir justamente en esa ruta. Solo permítame unos segundos al resto de panelistas, ya voy con ellos porque quiero conocer la experiencia de cada uno de los países representados aquí esta mañana. Hay una palabra que separa, divide y confronta a los hondureños con estas reformas eléctricas. Y por eso voy a enviarle esta pregunta al corazón y a su cerebro. Esta extinción, estas reformas que estamos haciendo los hondureños, ¿significan privatización, Carmen Urízar, en función de la experiencia de Guatemala? ¿O qué significan? Porque esto es lo que está atrasando la reforma. Mire, yo creo que cada uno de nuestros países ha tomado decisiones diferentes con respecto justamente a la separación de las actividades de la empresa pública. Y entiendo que en el caso de Honduras, justamente, y por esas preocupaciones de la población y del propio gobierno, la decisión que están planteando no va en esa línea, ¿verdad? No es una privatización, es realmente introducir elementos para buscar eficiencia en la prestación de los servicios de estas empresas, cuya separación sí es una condición para que la reforma pueda funcionar. ¿Por qué? Porque las actividades son muy diferentes en las características, y no solo operativas, sino eminentemente económicas para que la regulación pueda funcionar. Quiero insistir de lo que he escuchado, porque como les repito, yo puedo hablar de la experiencia de Guatemala, en donde en Guatemala la decisión de incorporar capital privado al tema de distribución sí fue una decisión que se tomó hace 30 años y de los cuales estamos muy contentos de nuestros resultados. Y si yo tuviera que sugerir y recomendar a la luz de nuestros resultados, yo diría ese es el camino. Sin embargo, obviamente somos respetuosos como consultores y ahí sí que centroamericanos, pero ajenos a la realidad que ustedes enfrentan, de lo que están decidiendo, y entiendo por lo que hemos escuchado que no es esa la intención del gobierno, ¿verdad? No es una privatización, sino justamente es una separación de las funciones para que la regulación pueda funcionar, que la actividad de la empresa pueda ser eficiente y realmente prestar el servicio que los hondureños se merecen, pero entiendo que incluso los proponentes de la propuesta, según hemos escuchado, han sido muy claros en hablar de la intransferibilidad de la propiedad de estas entidades. Entonces creo que eso debe darle una tranquilidad a la población hondureña,
que lo que se está haciendo a la luz de las experiencias exitosas que estamos trayendo es justamente buscar que la electricidad en Honduras cambie a ser un servicio realmente accesible, que todos los hondureños la tengan, pero fundamentalmente, que es lo que nos duele a todos, es que el precio refleje realmente competitividad. Pero de lo contrario, la actividad productiva no va a ser competitiva, el hondureño en su hogar no va a poder producir tampoco. Eso es lo que la reforma debe buscar. En última instancia es cómo el servicio eléctrico, que es fundamental hoy para el desarrollo, es una plataforma de desarrollo que todos deben tener. Vamos a ver, entonces, a la pregunta original que hice, ¿qué recomendaría al presidente Aspura, que estuvo ayer en Lima, Perú, en la toma de posesión de Keiko Fujimori? No sé si a esta altura de la mañana de este jueves es hoy, ya regresó al país, pero en todo caso, lo que yo colijo de lo que manifestó Carmen Urízar es: sigan con esa reforma, hondureños, que lo que están viviendo hoy nos pasó a nosotros en Guatemala hace 30 años. Tuvimos que escindir la empresa. Aceptamos inversión, fue en generación o transmisión o distribución. Separamos generación, transmisión, distribución y comercialización. Y en generación y comercialización hemos tenido un aumento de inversiones importantes en la transmisión y la distribución. Obviamente los esquemas también han cambiado para traer esa inversión. Y ahora nos venden energía, ¿no? Sí. Y a toda Centroamérica exportan energía. Por un quinquenio del 2014 al 2019 lo hicimos. En los últimos años hemos perdido esa capacidad y justamente por eso hoy estamos ante un desafío. Mire, los desafíos en este sector no terminan, ¿verdad? Y lo que hay que poder es atenderlos oportunamente. Hoy estamos justamente comprando más energía, atrayendo inversiones en nuevas plantas de generación con nuestras licitaciones, porque obviamente esa calidad de exportador que hemos sido, queremos retomarla nuevamente, pero como van a contar aquí los colegas, todos estamos en esa carrera de inversión, entonces todos estamos haciendo lo propio. Mario Alvarado Mora es un ingeniero civil, ya se los presenté, trabajó 10 años en el ICE, durante casi 3 décadas dirigió la Asociación Costarricense de Productores de Energía. Saben ustedes que en Costa Rica, ahí el modelo mantiene un fuerte control estatal. ¿Qué hizo bien Costa Rica para que ese modelo funcione y por qué Honduras no ha podido lograrlo? Reflexionen. ICNE. Y cualquier hondureño que hable del ICE habla cosas bien. Cuando habla de la ENE, de un modelo estatal fracasado que necesitamos renovarlo sin venderlo, sin privatizarlo. Por eso les dejo aquí a Mario Alvarado Mora, asociando esos dos términos, ICE y ENE. ¿Qué hizo bien ellos que nosotros no hicimos? Y siéntase en libertad para hablarnos, don Mario Alvarado Mora, y expresarse o valorar el proyecto que tenemos en el Congreso para hacer reformas eléctricas en el país. Muchas gracias, don Renato. Muy buenos días y muy amables de habernos invitado a este popular programa tan seguido en Honduras. Yo creo que cada país hace su trabajo de acuerdo a las circunstancias que tiene que enfrentar. Costa Rica empezó su desarrollo eléctrico desde finales del siglo XIX y primero tuvo una participación privada fuerte porque era la forma en que se podía atraer inversión para atender las necesidades de los usuarios. En ese periodo el desarrollo era muy aislado porque la tecnología era lo que permitía, no había interconexión grande hasta que se fue desarrollando. En la década de los 40 tuvimos una revolución, se tomaron decisiones muy importantes en Costa Rica en varios campos, campos sociales y económicos, y uno de ellos fue la fundación del ICE en 1949. Y el ICE se creó para paliar los problemas que tenía el país y que no se estaban resolviendo
con la participación de ese momento y especialmente para extender el tema eléctrico a todo el sector nacional. Sin embargo, este trabajo que el ICE ha hecho bastante bien no fue aislado, sino que tuvo la cooperación de otros entes, y me explico. Teníamos un organismo regulador desde fines de los años 20, que se mantiene hasta ahora con algunas transformaciones, y en la parte de distribución también se integraron distribuidoras que atendían algunas provincias o algunas ciudades importantes. Es decir, la distribución no fue únicamente del ICE y todavía es así. O sea, yo creo que aquí en Honduras la distribución la hace solo el ENE, pero en Costa Rica primero aparecieron en los años 50, un poquito después de la fundación del ICE, algunas distribuidoras municipales, y posteriormente para las áreas rurales se tomó la decisión de establecer 4 cooperativas de distribución rural. Este fenómeno lo que ha hecho es que Costa Rica, aunque tiene una fuerte presencia estatal, siempre ha tenido la posibilidad de dar participación a otro tipo de capitales. Entonces, esa es un poco la historia de Costa Rica. Me parece que se hizo un desarrollo muy fuerte por parte del ICE, que es una institución verticalmente integrada en los tres áreas, y cargó especialmente con el tema de generación y con el tema de transmisión, que es quizá lo más evidente, que es monopólico. Y en distribución había esta actividad en donde todavía existen 8 instituciones. El ICE tiene como parte de su desarrollo institucional la adquisición de la compañía que le da el servicio de distribución al área metropolitana de Costa Rica, que se llama la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, inicialmente privada y después se nacionalizó, pero no se nacionalizó de una forma establecida por ley, sino que fue adquirida comercialmente por el ICE. Y ellos en este momento le dan el servicio al 75% de la población en la parte de distribución. El otro 25% es atendido por toda esta gente. En Costa Rica, esta evolución permitió realmente un muy buen desarrollo, y en el año 2000 teníamos una cobertura eléctrica del 95%. Entonces, el problema de cobertura y el problema de tener un sistema robusto en Costa Rica se resolvió desde hace más de 25 años. Ahora, lo que tenemos, don Renato, es un desafío diferente. Costa Rica ha hecho un esfuerzo por atraer inversiones, al igual que todos los países de Centroamérica. Hemos atraído inversiones en alta tecnología, en servicios médicos, etcétera, y queremos seguir progresando en esa línea. Entonces, para poder hacer esa atracción de tecnología, ocupamos la capacidad de ofrecerle un servicio que normalmente se ocupa con estas 3 características, don Renato: un servicio eléctrico robusto, un servicio eléctrico competitivo y un servicio eléctrico renovable. En Costa Rica la marca es esencial, Costa Rica, y esencial implica un alto componente de renovabilidad, es decir, plantas hidroeléctricas, solares, eólicas, geotérmicas, esa diversificación de la matriz, y con un componente térmico para apuntalar ese esfuerzo durante los periodos de estiaje, es decir, cuando en el verano tenemos una reducción de caudales, porque en Costa Rica la gran parte de la matriz es hidroeléctrica en este momento. Para poder atender ese desafío, don Renato, creo que Costa Rica tiene que dar el paso de un esquema de apertura. Y vea que apertura no es sinónimo de privatización. Correcto. Esa es una relación incorrecta. Privatización se entiende venta de activos públicos al sector privado. Y eso no es bueno o es malo. Eso es una decisión que cada país tiene que resolver por sí mismo. Esa decisión, don Renato, aún Costa Rica la está discutiendo. Tenemos ya mucho tiempo de discutirla. Hemos intentado esto, es decir, abrir el sector eléctrico para mayor inversión desde hace 30 años. Esto se hizo, esta primera discusión sobre atraer inversión privada se inició a finales de la década de los 80. Se abrió a través de una ley que le permite una parte de la generación y solo renovable al sector privado. Eso fue bastante exitoso, pero la apertura para que haya un esquema competitivo, que es lo que ahora se necesita para brindar esas opciones a los usuarios, especialmente a la atracción de tecnología, eso es lo que se discute en este momento. Y yo creo que esa es una discusión a la cual ya le llegó su hora. Esperamos que Costa Rica pueda tomar esa decisión. Hay una propuesta en el Congreso de la República que actualmente establece eso, y finalmente veremos si los diputados se ponen de acuerdo en ese espacio. Caso contrario, igual Costa Rica tiene que estar preparada, porque al igual que el resto de la región, don Renato,
nos enfrentamos primero al tema de atracción de inversiones, que es vital para poderle dar a los usuarios un buen servicio y para poder darle a la gente buenos niveles de trabajo y un progreso en general a la economía. Y además de eso, coyunturalmente, don Renato, nos enfrentamos, por lo menos en este verano del 2027, al fenómeno del niño que le llamamos el niño Godzilla, porque realmente es un niño muy desarrollado y realmente tiene, nos trae temor. Hay que estar preparados y habría que ver en el caso de Honduras si la discusión de este proyecto de ley tiene la necesidad de atender no solo, por supuesto, todos estos temas que doña Carmen explicó digamos, con mucho conocimiento, sino si tiene alguna necesidad de tener una aprobación rápida para, por ejemplo, atender estas urgencias que vamos a tener durante el verano del 2027. Por lo que usted sabe de la reforma eléctrica en Honduras, por lo que usted sabe, estoy seguro que ninguno de los 4 panelistas va a venir al país a hablarnos de las experiencias, de sus lugares de origen, de sus naciones, y contrastarla con la reforma que pretendemos hacer nosotros sin tener información de la reforma de Honduras. ¿Cree que vamos por buen camino, señor Mora? Sí, señor. Yo creo que la reforma tiene como 2 partes de lo que yo he visto. Una es que la ley que se aprobó la década pasada, a principios, me parece que en el 2014, sí, ¿verdad? Me parece que era una ley bastante bien estructurada desde el punto de vista de apertura eléctrica. Y ahora, por la forma en que ha evolucionado el mundo, don Renato, hay que incorporar las partes de avances tecnológicos. Es decir, hay todo un avance en los sistemas de almacenamiento, en lo que se llaman redes eléctricas o microredes, y la generación distribuida o recursos distribuidos que van a apuntalar el esfuerzo que se hace con esta reforma. Y creo que esta ley considera estos temas. Muy bien, y yo les digo algo, si lo que ha trazado esto es la posición de uno de los partidos políticos centenarios del país, como es el Partido Liberal, sin esos votos del Partido Liberal no se logra la mayoría que se necesita para aprobar las reformas y el tema es privatización. Pero yo he estado escuchando de ustedes que tanto Costa Rica como Guatemala necesitan de seguir invirtiendo en su sistema. Y yo sé que sus naciones, por mucha generación de riqueza que tengan, necesitan de capitales, porque el presupuesto no ajusta para seguir invirtiendo, ¿o se ajusta? No, así es, don Renato, usted tiene toda la razón. Le cuento, digamos, muy brevemente el caso Costa Rica. En el caso Costa Rica se hace una planificación eléctrica como, con un plan de expansión desde los años 80. Para este plan de expansión 2024-2040 y atender lo que denomino el crecimiento vegetativo o natural, que es el crecimiento normal, no estamos considerando las grandes inversiones en inteligencia artificial o estas cosas, o el plan de descarbonización que tiene el país, que es convertir la economía descarbonizada al 2050, solo para el crecimiento vegetativo, se estima que en los próximos 15 años se ocupan 8.000 millones de dólares de Costa Rica. Eso no va a salir de las finanzas públicas, por supuesto, y por eso es que tenemos que agilizar un tema de atracción de inversiones a través de nuevos esquemas normativos. Y ese esquema normativo tiene que tener 3 requisitos, don Renato: seguridad jurídica y seguridad jurídica, para que, digamos, tengamos la tranquilidad de que con ese esquema, en donde, como muy bien dijo doña Carmen, las reglas están claras, podemos hacer que esa inversión venga y nos favorezca a todos. No, y a esta altura yo creo que ya todos los hondureños estamos conscientes que esa reforma eléctrica habla de que los activos de la NE son intransferibles. ¿Qué significa eso? Que no se le van a vender al sector privado y que acarrean la posibilidad de inversión del sector privado en estos 3 factores de la extinción: la generación, la transmisión y la distribución. Estamos llegando al momento en que Jorge Cálix, el jefe de la bancada liberal, y el resto de fuerzas políticas, pensando en que si Honduras no es capaz de transformarse, innovarse y reformar con urgencia, nos podemos quedar demasiado atrás. Ya estamos demasiado atrás. ¿Se imaginan lo que va a ocurrir si atrasamos esto? Estoy escuchando las experiencias de Guatemala y Costa Rica, y ahora vienen, después de la pausa, las experiencias de Panamá y El Salvador. Tendremos a don Víctor Carlos Urrutia Guardia y
Luego de don Carlos Urrutia, vamos a tener a el ingeniero mecánico electricista Roberto Miguel González. Alguien me dijo, mira, sin demeritar a ninguno de los cuatro, y me lo dice así textualmente, el tipo con mayor experiencia en reformas eléctricas concretas en la región es Roberto Miguel González. Bueno. ¿Lo comparte o no? Don Víctor es también una persona. No, yo sé. Y Carmen, por supuesto. Todos hemos estado metidos en este valle hace tiempo. Y ya nos van a narrar la experiencia. Por lo que sabe así, en cuestión de segundos, ¿es correcto lo que Honduras plantea en este momento, aunque no se ha aprobado en el Congreso Nacional de esas reformas eléctricas? Y después me profundice. Este es el camino. Ese es el camino. Definitivamente. Señor don Roberto Miguel González, ¿y usted qué piensa? ¿Ese es el Creo camino? que sí, es necesario separar funciones por de pronto, dejar el marco jurídico claro y hacerlo de tal manera que las inversiones necesarias, como decía Mario, tienen que venir sin duda de afuera, porque las finanzas del Estado no alcanzan para cubrir todas las necesidades que se requieren actualmente para llevar energía a todos los hondureños. Atentos porque continuamos con nuestros panelistas esta mañana aquí en Frente a Frente. Ellos han venido a hablar de las experiencias de sus países a Honduras. Con la hoja exitosa de cada uno de ellos en Guatemala, en Costa Rica, en Panamá, en El Salvador, no van a venir a arriesgar su éxito profesional. Vienen a hablarnos de las experiencias de los países en que nacieron y el interés de que Honduras no se quede atrás. Hoy es un programa para concienciar a la élite política y suministrar información a nuestra población de la necesidad que tenemos de reformar nuestro sistema eléctrico. En tunota.com destacamos la sección Está pasando. En internacionales, video, hombre puñala a su expareja y forcejea con policías. A balazos atacan autobús en Colón, cobradora y ayudante mueren. Y en economía, el caso Próspera. ¿Existe un ecosistema de ciencia global en Honduras? Roatán emerge como un punto de interés para la biotecnología y proyecta a Honduras hacia nuevas oportunidades de innovación científica. Próspera ha colocado a Honduras en una conversación global sobre biotecnología, terapias génicas y medicina de longevidad. Sin embargo, atraer empresas y registrar ensayos clínicos no basta para demostrar que el país ya posee un ecosistema científico consolidado. Si quiere continuar la noticia, puede ingresar a la sección Está pasando en tunota.com. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Adelanta tu agosto con las mega ofertas de julio. Del 20 de julio al 3 de agosto, disfruta 25% de descuento al contado o 35% off con Credioportunidad. Mensajes, Edgardo Mejía escribe, el problema del proceso de escindir la NE en Honduras es que no está haciéndose para independizar la NE y mejorar la empresa con el objetivo de reducir tarifas. El proceso en Honduras está diseñado para hacer piñata con la NE y que unos pocos se queden con las ganancias. Otras opiniones en X, Marco Matamores, un ente regulador técnico no político ni del sector empresario que ha explotado el sector eléctrico con normativa y controles claros, con separación de actividades de la NE para ser eficientes, buscando beneficio al cliente, al operador y cliente. Miguel Zelaya opina, porque dentro de ese tema no se habla de los borrones y falta de pago de grandes empresas y millonarios. Como poblador estoy seguro que ahí hay millones que no se pagan y unos que reciben borrones. ¿Por qué no se habla con la verdad en este tema? Ismael escribe, los errores que deben evitarse no deberían cuestionarse porque ya se cometieron todos. En tal sentido, las lecciones aprendidas son visibles. El problema raíz es la corrupción. Y en ese sentido se debe despolitizar el tema energético. Luego las soluciones tienen que ser enteramente técnicas y apartar a tanto charlatán de la temática.
Francisco Pina, quienes eran los dueños de la NE, los que por años saquearon al Estado de Honduras. Saludos, Renato. Hay narcos que han sido extraditados 2 veces. José Luis Moncada opina: la inversión privada en generación eléctrica ha demostrado ser exitosa en varios países de América Latina. Chile, Brasil, Colombia, Perú, Uruguay y Panamá son ejemplos donde bajo una regulación sólida y con el Estado manteniendo la rectoría del sector se ha logrado ampliar la capacidad de generación, atraer inversiones, diversificar la matriz energética y mejorar la calidad y confiabilidad del servicio. Termine la sección. Antes que termine la sección de Luz Madrid, yo creo que en esos mensajes nuestros panelistas de hoy van a comprender mejor cuál es el debate en el país. Una parte de la población, o buena parte de la población, creyendo que esas reformas es para que los activos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y el sector privado se haga propietaria de ellos. Eso, que esas reformas van encaminadas a que un bien público del Estado pase a ser ahora propiedad del privado. Fíjense bien lo que les estoy diciendo para que me hagan un buen resumen de esto en función de lo que conocen las reformas. Y lo otro, justamente antes de un mensaje estábamos hablando de eso con don Víctor Urrutia y nos decía: se necesitan instituciones con credibilidad. Y el regulador en cualquier modelo eléctrico debe tener credibilidad. Si el hondureño, si la población cree que ese regulador solo es para beneficiar los intereses políticos y económicos del sector público, pierde credibilidad. Si la gente cree que el regulador solo sirve para defender los intereses del poder económico del sector privado, pierde credibilidad. Creo que hemos dado con el punto central para continuar con este debate. Lo que ustedes escucharon, esa es la polémica que tenemos en Honduras. Una parte de la población creyendo que esto es privatización. Y lo otro, y esto hay que admitirlo, uno de los grandes problemas de Honduras es que la institución perdió credibilidad. Y hablo de las instituciones. La gente cree que están al servicio de los políticos y de sus intereses partidarios o al servicio de sectores poderosos. Esa es la gran desgracia de nuestro país. Por lo tanto, yo los invito que después de la cortina, para finalizar esta sección de los mensajes, estén pendientes de lo que nos va a decir o las reflexiones que va a emitir don Víctor Urrutia de Panamá y don Roberto Miguel González de El Salvador. Atentos. Las redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Adelanta tu agosto con las mega ofertas de julio. Del 20 de julio al 3 de agosto, disfruta 25% de descuento al contado o 35% off con Credioportunidad. Yo creo que esos mensajes definen muy bien la polémica que tenemos en el país. Ahora yo le voy a pedir a don Víctor Urrutia de Panamá y don Roberto Miguel González que en función de eso que han captado el público, porque ese es el debate que tenemos, La gente cree que con las reformas se privatiza la empresa estatal, que dejamos de tenerla como bien público y que pasa a manos privadas. Eso es lo que atrasa las reformas. Los promotores de la reforma han dicho: está blindado esa reforma, está blindada. Pero en el Partido Liberal se cree que hace falta todavía algo para quedar convencidos que no se va a privatizar. Por favor, yo sugiero que con base a las experiencias de ustedes en sus países, me haga una reflexión de hacia dónde debemos ir los hondureños con nuestro sistema eléctrico. Bueno, lo que yo quería compartirles era mucho de lo que se ha dicho aquí, especialmente la participación de mis colegas. El sector eléctrico es un sector que no deja de crecer, porque es el crecimiento económico del país, va mano a mano con el crecimiento del sector eléctrico.
Así que no deja de crecer y no queremos que deje de crecer. Claro. Porque significa el estancamiento. Así que siempre tenemos que estar pensando en formas de poder promover la inversión y el crecimiento del sector. Y ese crecimiento y esa inversión requiere pues mucho dinero, pero para atraer esa inversión se requiere seguridad jurídica, reglas claras, etcétera. Lo que yo pienso es que el sector también tiene que estar enfocado en el usuario y la garantía para el usuario es el regulador independiente y el regulador fuerte y el regulador que se debe al usuario. Cuando yo digo que el regulador se debe al usuario, el regulador tiene que estar pensando en cuál va a ser el futuro del servicio que va a recibir el usuario. Eso implica que el regulador tiene que asegurarse que a los inversionistas le va a ir bien y que hay condiciones claras para que ellos sigan invirtiendo, porque si no hay inversión, entonces tampoco hay servicio y no sirve de nada. Así que el regulador no puede ser tampoco el defensor a ultranza del usuario, tiene que ser un defensor justo, pero tiene que promover la justicia, la seguridad jurídica para que haya inversiones, pero tiene que defender al usuario y no puede permitir que estos señores abusen de ello. El tema que preocupa ahora mismo de que si hay o no privatización, me parece a mí que lo que está puesto en la ley pareciera ser suficiente, pero yo no soy hondureño. Claro, yo lo entiendo. Pero me parece que está bien, que está suficientemente blindado, pero yo lo que digo es que ahí no está el verdadero problema, porque eso es una cantidad de dinero, una cantidad de bienes que es importante, pero que en el futuro no va a ser tan importante, porque las inversiones que se hacen falta son inclusive mucho más. Nosotros tenemos que atraer nuevas inversiones en generación y para eso tenemos que tener las reglas claras y por eso es que la reforma que divide los sectores, que permite la generación eléctrica sea una actividad separada, que permite que la distribución y la transmisión se manejen en forma separada, que se puedan evaluar directamente y que haya un regulador independiente que sea fuerte y que exija que cada una de estas actividades se cumplan en la medida en que den el servicio correcto al usuario. Entonces vamos a tener un crecimiento adecuado y vamos a tener un buen servicio. Y el hecho de que los bienes sean privados o públicos no es tan importante. Lo importante es que haya buen servicio y que haya la inversión oportuna para que la calidad de servicio se mantenga. Y el problema, tal como dijo Carmen, el problema es que el sistema sigue creciendo y como sigue creciendo requiere inversiones y en el momento que uno parpadea se queda atrás. Porque siempre sigue creciendo y la tecnología sigue cambiando y hay que adecuar las reglas para que las nuevas tecnologías se puedan incorporar. Así que sí es un campo muy divertido y pues, yo me he pasado mi vida en ese campo, pero se trata de eso. Pues. Voy a compartir con Roberto Miguel González también. Ya hemos dicho aquí que se necesita mucha inversión en nuestros sistemas eléctricos y que los estados no tienen suficiente presupuesto público porque son economías, no como las europeas, no como la de Estados Unidos, no como la de China. Por lo tanto, debemos requerir capital privado, Y el pleito de los hondureños, el gran debate de los hondureños, y esto se lo digo por lo que yo escucho todos los días aquí, no quieren que se privatice la N. Pero deben comprender los hondureños que la N necesita inversión, y que si el Estado no es capaz de invertir, vamos a fracasar. Me parece que estoy comprendiendo lo que me están diciendo y que lo que se requiere es un ente regulador que le dé seguridad jurídica a los capitales que nos vienen a mejorar el modelo eléctrico, pero al igual que sea tan independiente para que evite sus excesos y abusos. Yo eso es lo que le estoy diciendo. Honduras, ese es el debate, eso es lo que tenemos que meternos en la mema.
le decimos mema a nuestra cabeza, a nuestro cerebro. Señor González, por la experiencia de El Salvador, lo que nos está diciendo el señor Víctor Urrutia, lo que nos ha compartido Carmen Uriza y Mario Alvarado Mora, reflexióneme y está autorizado para entrometerse en los asuntos de la electricidad de Honduras, por favor. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir la experiencia y conocimientos con usted y los hondureños en este tema tan vital para la economía del país. La verdad es que el punto de inflexión que se tiene ahora es crítico. Prolongar más estas decisiones hacen que la economía de Honduras se vaya estancando mucho más, sea menos competitiva con el resto de la región, ¿no? Por lo tanto, la decisión debe de hacerse cuanto antes. Ahora bien, el tema que se puede estancar por el concepto de si es privatización o separación o una mezcla o algo, digamos, que puede resolverse con una visión política bien abierta, pensando en el futuro del país y el futuro del sector. Y pongo como ejemplo el caso de El Salvador, en donde esta discusión hubo, por supuesto, hace 30 años, de que si la CEL se iba a privatizar. La CEL es el ente estatal equivalente a la ENE, que todavía existe. Entonces se decía, bueno, mire, que no venda o que sí venda o que se separe, no se separe. Lo que fue vital en esta parte fue separar las funciones. Como dijo Carmen al principio, las funciones de generación, transmisión, distribución, comercialización, la regulación y la política energética, que antes estaban todo eso concentrado en la CEL, ahora se separan y se crean entidades que pueden manejarlas. No se prohibió que una entidad público-privada pudiera estar operando en generación, transmisión o distribución. Lo podían hacer siempre y cuando tuviera los mecanismos de información que le permitieran al ente regulador, que debe ser fuerte, para poder decidir si estaba haciendo operaciones no correctas en los negocios que estaba haciendo, de tal manera que pudiera buscarse un precio justo en el precio de la energía. ¿Ok? En el caso de CEL, y yo participé dentro de CEL como parte del equipo que hacíamos la reforma, llegamos a la conclusión de que los activos térmicos eran obsoletos en ese tiempo. El costo que tenía para la CEL de mantener esas unidades viejas era muy alto. Se necesitaban inversiones para poderlos mantener con vida mientras se sustituían por unidades nuevas. La CEL no tenía en ese momento fondos. Lo que el país estaba sufriendo en ese momento era la necesidad de reconstruir el sistema de transmisión y distribución que a raíz del conflicto armado había sido destruido en una gran parte. Por lo tanto, el enfoque de país que se tenía que hacer era reconstruir la transmisión e invertir ahí el Estado para ponerlo de nuevo en una operación que permitiera facilitar el flujo de energía por todo el país. Entonces la CEL decidió vender los activos térmicos, pero se quedó como el Estado con la generación hidroeléctrica, geotérmica. También decidió vender la participación que tenía en las distribuidoras, que para efectos legales en ese momento todavía eran privadas, pero con participación amplia del gobierno en su capital accionario. Entonces él decidió vender la mayoría del capital accionario, se quedó con una porción para mantener siempre un ojo vigilante del Estado dentro de la distribuidora. Se vendió parte de las acciones a los trabajadores que se sintieron ya empoderados de decir, mire, soy un poquito dueño de la empresa y por lo tanto voy a sentirme motivado a que la empresa crezca y vaya expandiéndose. Y luego los inversionistas extranjeros que compraron las distribuidoras fueron obligados por el regulador, bajo contrato, bajo compromisos escritos, a invertir en el desarrollo de la red de distribución, a mejorar la calidad de la atención al cliente y sobre todo a reducir las pérdidas técnicas y no técnicas que se tenían en la distribución. Entonces, todo ese conjunto fue lo que llevó a decidir la manera en cómo se hizo la separación de funciones y la venta de ciertos activos de la CEL. 30 años después, vemos que la decisión fue correcta. CEL todavía sigue operando, tiene, como digo, la hidroeléctrica, la geotérmica. Recientemente se metió a poner una planta térmica, pero en competencia con los otros actores del sector.
Y entonces no es que vino y dijo voy a hacer un buen negocio, sino que ha tenido que mantener niveles de eficiencia que puedan ser comparables con los precios de los privados. También se ha metido a comprar una distribuidora eléctrica pequeña y ahí no hemos visto que haya progresado mucho porque la competencia es bastante Pero me grande. está hablando de la antigua ENE de Honduras, la empresa estatal en El Salvador. De eso me está hablando en este momento el ingeniero Correcto. Roberto Miguel González. Así es. Sí. Entonces, no, la gente no puede decir, mire, vendieron la CEL. No, la CEL existe. Y la CEL ha sobrevivido 30 años en ese... Y si yo le pregunto cuál es el modelo, explique de la manera más sencilla a Honduras, cuál es el modelo entonces del sistema eléctrico en El Salvador. En El Salvador tenemos una participación pública y privada en todas las áreas, excepto en transmisión, que la tiene la CEL como un monopolio, pero en distribución, comercialización y generación hay participación pública y privada. Eso ha hecho que con un regulador fuerte, eso haya mantenido, digamos, una estabilidad y un crecimiento del sector eléctrico. Haya tenido que El Salvador ha hecho una participación muy grande en el mercado regional. Durante un tiempo estuvimos comprando energía de Guatemala y del resto de la región, no porque tuviéramos déficit, sino porque había energía más barata. Y entonces los comercializadores fueron muy ágiles en esto y decir, hay una oportunidad en Panamá, hay una oportunidad en Costa Rica para comprar energía, la traigo o vendo. ¿Ven? Y una cosa importante, déjeme decir, desde el año 92, que fue uno de los digamos, motivacionales para hacer la reforma, tuvimos una seria etapa de racionamiento debido a sequía. La gente estaba cansada en El Salvador de que haber tenido racionamiento durante la guerra y seguir ya en la paz con racionamiento por falta de agua. Entonces, desde entonces, el crecimiento que ha habido en El Salvador en generación, la mayor parte de la cual ha sido privada, hace que ahora, con los efectos del Niño que esperamos, estemos mejor preparados porque tenemos una planta térmica de gas que nos permite tener la tranquilidad de que aún si falta el agua, vamos a tener energía térmica. Y todo esto es porque tuvimos un modelo de reforma eléctrica que permitió que las inversiones pudieran llegar. Y las inversiones principales en El Salvador, tanto en generación térmica, fotovoltaica, biomasa, han llegado, son privadas en su mayoría y han llegado por licitaciones abiertas, muy públicas, muy transparentes, en donde los resultados estaban a la vista de toda la gente porque fueron transmitidos en vivo. Entonces, no es aquello de que, mire, salió de un sobrecito que estuvo ahí abajo o fue porque fueron a hablar. ¿Cómo se llama el ente regulador en El Salvador? Es la CIGET, la CIGET. Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones. Miren, hay una guerra civil. Todos conocen lo que pasó en El Salvador en los 80. Muertos de todos los partidos. Arena, Democracia Cristiana. ¿Se acuerdan de Napoleón Duarte? Fíjense que El Salvador superó esa crisis, esa guerra civil. Puede ser que queden secuelas, pero superó ese problema de 70,000, 80,000 muertos, sin olvidar a sus muertos que les quedaron como lección para convivir. ¿Están escuchando? Puede haber alguna diferencia con el modelo que queremos implementar nosotros, pero es bastante parecido entre la reforma que queremos hacer y lo que tienen ustedes ahora. Sin inversión es difícil. Sin inversión es difícil. Y un país enfrentado entre clases en El Salvador convive ahora con capitales privados y públicos, sabiendo que el objetivo es tener una energía más barata, pero sobre todo tener energía. Correcto. Tenerla. Pero para eso se requieren instituciones fuertes, creíbles. Y el ente regulador debe ser creíble en El Salvador como en Panamá. Usted fue el primero que me dijo, allá tenemos un ente regulador creíble, fuerte, que permite que haya seguridad jurídica para el inversionista, pero también le regula los excesos. Sí. El modelo de ustedes es más estatal. Sí, señor. Pero me ha dicho, si necesitamos de inversión de capitales también para poder tener el sistema que los hondureños admiran. Y no lo digo yo solamente, don Renato,
lo dicen las autoridades del ICE y del gobierno. Y si usted me permite, como usted nos ha dado venia para hablar sobre el tema hondureño, con mucho cuidado voy a hacer algunos comentarios sobre el tema eléctrico. El primero es, ¿cómo nos comparamos entre nosotros, la región centroamericana? Desde mi perspectiva, eso no tiene mucho sentido porque nosotros no estamos compitiendo entre nosotros. Eso fue antes, cuando teníamos el modelo cepalino de la sustitución de importaciones y el Mercomún. Costa Rica en los 80 tomó la decisión de ser un estado abierto al comercio. Sí. Entonces, hoy día tenemos dispositivos médicos, tenemos producción de dispositivos médicos, producción de microprocesador, etcétera. Competimos contra Irlanda, competimos contra Vietnam. Entonces, lo que tenemos que pensar es que el servicio de energía que nosotros brindamos tiene que ser mejor que el de ellos para poder retener la inversión ya que se estableció en Costa Rica y atraer más inversión. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando usted discute en Honduras el modelo eléctrico, igual que por lo menos en Costa Rica, nosotros tenemos esta perspectiva, queremos mucho al ICE, pero la idea no es defender al ICE por más de que lo queramos. El modelo tiene que ser usuario-céntrico, tiene que defender al usuario. Entonces, la perspectiva en Honduras, ustedes quieren mucho a la ENE, eso lo entiendo, pero la importancia y el enfoque tiene que ser el usuario. Por supuesto, dentro de esa discusión tienen que traer cómo mantienen esta empresa y cómo la mejoran. Mire, yo no sé si la queremos. Yo no sé si la queremos, porque el modelo es un fracaso completo. Claro, la gente, dentro de sus convicciones patrióticas, sus prejuicios, los antagonismos entre capital y trabajo, no quiere que una empresa que es nuestra de todos se la pasen a manos privadas. Pero en eso yo entiendo que han blindado esa reforma eléctrica. No, la NE todos sabemos en Honduras que ha sido un fracaso. ¿Qué hondureño me puede decir que no ha sido un fracaso este modelo? Si hay cortes todos los días, desde hace años, precios caros, nada de modernización de la NE. No, en eso estamos claros. Bueno, con ese antecedente que usted dice, don Renato, y otra vez atreviéndome a hacer los comentarios y viendo las redes que les dicen a ustedes cuál es el sentimiento de los hondureños, aquí la pregunta es, y de enfoque de la discusión actual que ustedes tienen. Una opción es no hacer nada, que ya esa es una decisión que va acompañada de todos los comentarios que usted acaba de hacer, de los costos altos, de los apagones y de todas estas cosas. Así es. Y me parece que no hacer nada, que es una decisión, no hacer nada no va a cambiar los problemas porque no van a tener resultados distintos haciendo lo mismo siempre. Entonces, esa es una primera discusión y es una discusión de carácter político. Así es. La otra discusión es, bueno, siéntense a resolver lo que está propuesto en el proyecto de ley actual. Esa es otra decisión. Sin ideologías. Para eso se requiere diálogo. Correcto. No importa y que no predominen las ideologías. No importa que haya ideologías, realmente, don Renato. Cada cual tiene derecho a pensar como quiere. Lo que tienen que ver es una solución que sea técnica y viable para el usuario hondureño, para el país. Entonces, ahí lo que priva es, me parece en el caso de ustedes, un tema de tiempo también, porque otra vez tienen que resolver el problema eléctrico y como les dije, si esta discusión implica decisiones para el verano del 2027, que en electricidad eso ya está encima, tienen que estar resolviendo esto ya. Claro. Esa es otra opción. Claro. Y una tercera opción, me parece, don Renato, es una nueva propuesta. En Costa Rica la experiencia que tenemos es que una nueva propuesta de ley dura al menos 4 años discutiéndose. Entonces ahí la ventana de tiempo quizás no sea útil para los hondureños. No está a nuestro favor. Y después, viendo sus redes, me parece que ustedes tienen dos problemas. Uno de diálogo a nivel político, ojalá lo puedan resolver. Totalmente de acuerdo. Y otro a nivel de la población de confianza institucional. Totalmente de acuerdo. Y eso, don Renato, la confianza cuesta mucho ganársela. Perderla es muy fácil y recuperarla es dificilísimo. Entonces, creo que ahí los hondureños tienen que blindar a las instituciones sobre las cuales van a hacer descansar su confianza. Muy bien dicho, muy bien dicho. No la duda. Muy bien dicho. Carmen Urizar, con el modelo que hemos tenido hasta hoy, ¿tú crees que sea atractivo para el capital nacional, que ya lo ha hecho, pero sobre todo para el gran capital externo, venir a invertir en Honduras? En el modelo viejo tradicional, ¿tú crees que seamos atractivos
en convenir capital extranjero con las reglas que tenemos actualmente? En función de la experiencia de Guatemala. Claro. Yo creo que lo que mencionó Víctor, y yo quisiera retomarlo, porque en el 2014 Honduras realmente había hecho una reforma muy positiva, ¿verdad? Esa reforma había sido construida justamente sobre los elementos positivos de lo que hemos estado compartiendo aquí. Sin embargo, es una reforma que tardó casi un quinquenio en muchos temas de implementarse, normativas que se empezaron a elaborar hasta el 2018. Recordemos que hasta el 2018 la Secretaría de Energía se creó. Esa secretaría es sumamente importante por el tema de la política energética. Se empezó a estructurar la CRE tuvo tropiezos para empezar a iniciar por un tema presupuestal. Y recordemos que la pandemia en el 2020 no nos ayudó en nada. Fue un año realmente de un retroceso a nivel mundial en muchas cosas. Pero la implementación de esa reforma que ya se estaba viendo 2019, 2020, 2021, yo recuerdo en ese momento incluso el Centro Nacional de Despacho, que había sido independizado, como en muchos países se cree debe ser, ya estaba en la elaboración de toda la normativa de detalle del mercado mayorista, estaba en la adquisición de elementos técnicos, de tecnología como el SCADA, que son fundamentales en este sector. Y en eso vino la reforma del 2022, que creo que esa reforma obviamente no dejó que la reforma que se estaba implementando empezara a dar sus frutos. Y esa reforma generó una serie de ruidos en términos de la certeza jurídica que hemos hablado aquí. Porque si bien, como también apuntó Víctor muy bien, en la generación es donde primero podemos ver competencia, actores invirtiendo. Pero lo que hoy se está proponiendo, y ese es uno de los elementos que el hondureño creo que debe ver con mucho positivismo, es que tampoco se trata de contratar por contratar. El país debe contratar lo que necesita. Si quiere volverse más renovable para bajar el precio de su energía de una manera estructural, porque ese es el otro tema. Nuestros países tenemos la tentación de creer que los precios de la electricidad se pueden bajar mediante decreto o mediante decisiones políticas. Este es un mercado que para que la energía baje de manera sostenible a futuro, hay que bajar la forma en que vamos a producir. Y eso es lo que Guatemala, El Salvador, Panamá hoy están haciendo con los procesos de licitación, en donde hemos sido muy exitosos en bajar el precio de la generación de una manera transparente, competitiva, abierta, que esos contratos realmente le ofrezcan la posibilidad al usuario de cada país de contar con precios competitivos. Entonces, creo que retomar ese modelo es una ruta positiva, como hemos apuntado aquí la mayoría, porque vemos que los elementos que nos han funcionado a nosotros están en esa propuesta. Sí. Y se están incorporando otros temas que de hecho a nosotros nos ha llevado más tiempo porque son temas nuevos. Por ejemplo, el tema del almacenamiento, ese es un tema que hoy es fundamental en el mundo para hacer que las energías renovables sean más estables para Carmen, las redes. Y yo les voy a decir algo también para que lo discutamos ya brevemente, porque sé que ustedes tienen que ir, algunos porque tienen compromisos a las 8:30 de la mañana. Mira, tenemos otro problema. Son los intereses internos entre generadores, debatiendo los beneficios fiscales, invierten en renovables, invierten en térmica. Es que tenemos otro problema serio en nuestro país. Yo no sé si sus empresarios locales y los capitales foráneos están en un pleito y en una competencia aborazada como en Honduras. Y eso repercute en los legisladores. Aquí hasta hay gente que ha logrado decir que andan diputados pidiendo dinero por aprobar o no aprobar tal propuesta. Y yo sé que nace de los intereses de los capitales entre térmicos y renovables.
¿Lo tienen ustedes en sus países o allá los capitales foráneos y locales entre renovables y térmicos primaron los intereses del país que sus propios intereses? Es que tengo que decirlo tal como se los estoy planteando. Eso, me disculpan la palabra, eso también jode la convivencia, la concordancia y los consensos de nuestro país. Pausa y volvemos. Bueno, como centroamericanos, estos 2-3 minutos de pausa comercial estuvimos hablando de fútbol. Cómo ha mejorado el fútbol panameño, cómo se quedaron sin el Mundial de México, Canadá, Estados Unidos. Y ustedes, por favor, algún día tienen que ir a un Mundial, por favor, ingeniera. Ahí nos tienen que enseñar los panameños, entonces. Bueno. Nosotros no nos va bien, pero nos divertimos mucho. Y El Salvador, que ya tiene varios mundiales, pero se nos está quedando rezagado. Sí. Bueno, y nosotros que hemos desmejorado. Pero bueno, ojalá que el próximo año, cuando van a ver, dicen que como 66 selecciones participando en el Mundial de Fútbol, ya no nos quedemos. ¿Verdad? Muy bien, tengo a don Jesús Torres, gerente general de Cable Color Centroamérica, y a Pedro Direne, director de ventas de UCLA Latinoamérica. Hoy nos acompañan aquí en Frente a Frente para hablarnos de un tema muy importante. Señores, primero, bienvenidos a Tegucigalpa, Honduras. Cable Color es una gran empresa en nuestro país y yo sé que don Jesús Torres, como gerente general de Cable Color en Centroamérica, tiene un gran mensaje para los hondureños hoy, como el señor Pedro Direne, director de ventas de UCLA Latinoamérica. Señor Jesús Torres, bienvenido. Muchas gracias, Renato, gracias por recibirnos nuevamente aquí en su programa y pues cumpliéndole la promesa. Hemos venido por 2 años consecutivos en los que le dijimos que íbamos a ganar el premio a la red fija más estable y más rápida del país. ¡Otra vez! Hoy venimos con nuestro tercer premio para Honduras. Informar también que, como le dije en el programa anterior, es un orgullo para Honduras que una empresa hondureña haya trascendido las fronteras. Y también hoy podemos anunciar que nuevamente ganamos el tercer año consecutivo el premio para Guatemala, 4º año consecutivo el premio para Costa Rica, 4º año consecutivo el premio para El Salvador. Entonces, como hondureño me siento extremadamente orgulloso y pues queríamos venirle a anunciar a la nación a través de este tan prestigioso medio, de este premio que hoy nos ha dado UCLA a través del Speed Test. Jesús, Cable Color está en Costa Rica, está en ¿qué otro país de Centroamérica? Costa Rica, Panamá, Guatemala, Salvador y Honduras. Ay, aquí tengo a 4 centroamericanos y le preguntaba aquí al señor Mario Alvarado Mora, ¿está Cable Color en Costa Rica? Claro, me dice. Le preguntaba a Carmen Uriza, ¿está Cable Color ahí en Guatemala? Claro, me dice. En Panamá también me dijiste, Jesús. Correcto, es correcto, Renato. Y en El Salvador igual, una gran empresa hondureña que se ha extendido. Y repíteme lo que ha ganado Cable Color, por favor, Jesús. Tercer año consecutivo, somos la red más fija, más estable y rápida de Guatemala y Honduras, y por 4º año consecutivo, Salvador y Costa Rica. Muy bien, don Pedro Direne, el director de ventas de UCLA Latinoamérica, también complementa y fortalece toda esta reveladora información que nos proporciona Jesús Torres de cómo se posiciona por tercera vez consecutiva Cable Color. Bienvenido, señor Direne. Hola, Renato. Buenos días a todos. Un gusto estar de vuelta a Honduras, ¿no? Para platicarles un poco, ¿no? ¿Quién es UCLA? UCLA es la empresa dueña de la aplicación Speed Test, una aplicación de uso cotidiano, ¿no? Entonces aquí en Honduras incluso agradecemos mucho a los hondureños. Durante los primeros 6 meses de este año fueron más de 2 millones de pruebas que usuarios de redes fijas en Honduras hicieron pruebas. Y a partir de estas pruebas, ¿no?, que se hicieron en redes fijas, estamos otorgando por 3º año consecutivo y primera vez aquí en Honduras este premio a Cable Color Honduras como la red fija más rápida a nivel nacional. ¿Saben ustedes que UCLA es el mecanismo
que determina, o la empresa que determina cuál es la red fija más rápida de un país. O sea que el señor Direne lo que viene aquí a decirnos o a certificar que lo que nos está diciendo Jesús Torres es así, irrefutable, irreversible. ¿Así es, señor Direne? Sí, correcto, porque al fin del día son personas, son usuarios Claro. que están utilizando la aplicación y a partir de estos datos empíricos, ¿no? Que medimos las velocidades de descarga, las velocidades de subida y la latencia, que es el tiempo de enviar una petición a Internet y recibir la respuesta. Entonces, a partir de estos más de 2 millones de pruebas, ¿no? Tenemos datos empíricos suficientes para llegar a conclusión y otorgar este premio a Cable Color por tercer año consecutivo. Jesús Torres, nos agrada que Honduras con una empresa como Cable Color esté obteniendo estos reconocimientos internacionales y que amplíe su red por América Central. Sí, así es, muy, como le decía, muy orgulloso. Hemos hecho un trabajo extraordinario, una inversión muy fuerte. Hemos reconstruido nuestra red casi en todo Centroamérica. Somos FTTH casi en todos los países. Estamos dando los mejores anchos de banda. Le informo, Renato, Sí. hablábamos con Pedro hace un momento, que Honduras tiene un promedio de velocidad por usuario o por casa de 120 megas. Los países de primer mundo están en 125 megas. O sea que a través de un servicio como el de Cable Color en Honduras, estamos compitiendo con países de primer mundo para dar un servicio a la casa de cada usuario que tiene nuestro servicio. Así, entre otras cosas, lo que nos falta es arreglar ese problema de la energía eléctrica. Combatir la corrupción. Nada menos. Pero no, tenemos cosas de que enorgullecernos los hondureños y nos enorgullece el posicionamiento, alcance y modernización de Cable Color. Señor Direne, ¿un mensaje final? Quería agradecer a todos los hondureños que utilizan la aplicación Speed Test, ¿no? Felicitar a Cable Color, al fin del día es muy importante, ¿no? No solamente para Cable Color, también para Honduras, y agradecer de nuevo a los usuarios y invitarlos a seguir utilizando Speed Test. Jesús, mensaje final. Agradecerle a nuestros clientes, ellos son lo más importante para nosotros y el tener una buena red y un buen servicio permite que nuestros clientes puedan tener mejor educación, mejor comercio, mejor dinamismo en todas sus actividades diarias, ya que hoy por hoy el Internet es parte esencial en las familias, tanto como la energía, que es el tema que usted aborda el día de hoy, son cosas que son fundamentales en la vida diaria de todo ciudadano. Muchas gracias y para todos nuestros clientes, sigan disfrutando de nuestro servicio, que nosotros daremos nuestro mejor esfuerzo siempre por darles un servicio de calidad. Muchas gracias, Jesús Torres, gerente general de Cable Color Centroamérica, y Pedro Direne, director de ventas de UCLA Latinoamérica. Y éxitos. Ahora espero el 4º reconocimiento y en el 2027. Así será. Esa es una promesa, Renato. Aquí estaremos. Y que UCLA venga y certifique ese reconocimiento también. Con mucho gusto. Aquí Muy estaremos. bien, muy bien. Estos problemas, la competencia entre privados existe. Sí, eso no nos asombra. Pero ¿saben qué? Que parte de este problema donde se estancan las reformas tiene que ver, no voy a decir competencia enfermiza, pero tiene que ver con intereses de quienes son renovables, de quienes son térmicos. A mí que nadie me venga a desmentir. Y al final esos intereses, cada uno trata de influir en los diputados. Y luego tenemos situaciones como esta, que el país atrasa una reforma fundamental como esta eléctrica. No sé si en vuestros países pasa lo mismo, de manera breve, porque ya no nos vamos a detener en esto porque ya tenemos poco tiempo y algunos de ustedes tienen que irse. Comienzo con usted, don Víctor Urrutia. Bueno, influencias en todas partes, ¿no? Sí. Pero el tema es si uno le permite tomar fuerza. En este tema que hemos estado conversando hoy, por ejemplo, una de los problemas que se han estado manejando y que no siempre es fácil, y yo creo que es el tema de las licitaciones para energía. Todos hemos hecho pasos importantes, diferentes,
para lograr la forma más efectiva de lograr que las propuestas y que los proponentes sean proponentes serios, que construyan lo que dicen que van a construir en el tiempo oportuno que dijeron que lo iban a construir, a los precios que dijeron que lo iban a construir. La gente a veces no le da la importancia, pero en la planificación eléctrica el tiempo es muy importante. Si una planta que vale 600 millones de dólares tiene que entrar en el año 2024 y entra en el año 2026, pues hay déficit por 2 años, ¿no? Así que todos hemos tenido experiencias y yo pienso que Guatemala en particular, para mí ha sido uno de los líderes y nos hemos inspirado, hemos aprendido mucho allá, porque intercambiamos mucho y eso es una gran ventaja que hemos tenido en el área, en la región de América Central, que como estamos interconectados eléctricamente, conversamos mucho, nos conocemos mucho y entonces compartimos experiencias y hemos logrado eso. Pero es muy importante que haya reglas que sean estables, que sean claras, que la seguridad jurídica y evitar que personas que no saben lo que están haciendo participen, ¿no? Y siempre habrá gente que llega y te dice yo tengo la solución y que yo tengo, y eso es lo que hay que ver. Es inherente al ser humano y ocurre en todos los países. Y ocurre en todos los países. Bueno, yo quiero que ustedes me despejen unos mitos que tenemos los hondureños. Todos. Son preguntas rápidas y respuestas rápidas. Claro, pensando pero en milésimas de segundo. ¿Reforma significa privatización, Carmen? No necesariamente. No, por supuesto. Para nada. No. ¿La energía privada siempre resulta más cara, Carmen? No, tampoco. Más bien tiende a bajar el precio. No, lo importante es la competencia. Ruiz, Víctor, don Víctor Urrutia. La competencia es lo importante. Que haya comparación. Don Miguel González. No, si está bien regulada y hay suficiente competencia. ¿Puede sobrevivir, y la pregunta va directamente para usted, una empresa estatal eficiente? Por supuesto. En el caso de Costa Rica lo ha demostrado Colby, que es la empresa de telecomunicaciones que sufrió una apertura a la competencia hace 15 años y se mantiene muy bien. Pero aceptando capital privado también. Tiene competencia directa en telefonía celular de Claro y antes de Movistar, ahora de la empresa que compró Movistar, no recuerdo el nombre. Sí, en el caso de Guatemala tuvieron que recurrir a ese modelo porque lo que tenían totalmente lo llevaba al fracaso. De hecho, lo que comentó Roberto en El Salvador es exactamente lo mismo que hicimos en Guatemala. El INDE es nuestra empresa eléctrica equivalente a la ENE, aparte de que se escindió, pero está sometida a la competencia. Y esas presiones de las competencias son las que también hacen que la empresa pública tenga justamente la presión para ser más eficiente, ¿verdad? Usted habló de cómo hay una decepción en el hondureño por la actividad y el desempeño del ENE. Justamente estas reformas son para eso. Cómo a través de la competencia, aún manteniendo una empresa pública, esa empresa pública tiene que cambiar su desempeño. De lo contrario, obviamente su existencia en el futuro está realmente condicionada. Y Roberto González, ¿qué capitales invierten en modelos ya reformados inclusive? No, la pregunta es así. ¿Qué capital se siente atraído a invertir en un país donde existe incertidumbre? Y me voy a focalizar simplemente en nuestro sistema eléctrico. ¿O se ausentan todos? En aquellos mercados donde, digamos, las reglas no son muy estables, donde no existen todas las condiciones que un inversionista tiene para pensar a largo plazo, lo que sucede es que vienen tomadores de riesgo que traen precios altos, condiciones bastante difíciles y la perspectiva de sacar su inversión en poco tiempo, con lo cual eso se traduce en mayores costos al usuario. No, a veces hay que hacerlo cuando la crisis está enfrente, pero no debería ser ese el punto principal. Si no puedes vender el mejor mensaje, te llegan estos especuladores, pero
realmente lo que quieres es darle el mensaje de que tienes un sistema estable, de que tienes reglas creíbles, claro, y entonces que vengan los mejores inversionistas. Claro. Sé que ustedes dos, hay dos que se van a quedar hasta las 9. Ya van a ser las 9, pero dos se tienen que ir ya. Sí, ¿Qué es usted? Nos quedamos hasta las 9. Hasta las 9 nos perfecto. vamos a quedar todos. Aprovecho entonces. Muchas gracias. Estamos a sus órdenes, don Renato. Les agradezco mucho, les agradezco mucho. Vamos a la pausa. Ahorro Inteligente es presentado por Banco de Occidente presenta El 7 no se detiene. Ahorra y gana. Son 15 millones de lempiras en premios. Abrí tu cuenta ya. Un fondo de emergencia es el colchón financiero que protege a tu familia ante cualquier imprevisto. La regla de oro es acumular el equivalente a 3 a 6 meses de tus gastos básicos. Esta reserva garantiza que ante la pérdida de empleo o una baja de ingresos, el hogar mantenga su estabilidad sin caer en deudas. Este dinero está destinado exclusivamente a cubrir necesidades esenciales y verdaderas emergencias. Piensa en situaciones como un tratamiento médico imprevisto, la reparación urgente de la casa o los servicios básicos e insumos del mes. No es un ahorro para vacaciones ni lujos, es la red de seguridad de tus finanzas. Construirlo paso a paso es más sencillo de lo que parece. Comienza revisando tu presupuesto para identificar un porcentaje fijo mensual por pequeño que sea y automatiza esa transferencia a una cuenta separada. La clave no es la cantidad inicial, sino la constancia para convertir la previsión en un hábito. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Adelanta tu agosto con las mega ofertas de julio. Del 20 de julio al 3 de agosto, disfruta 25% de descuento al contado o 35% off con Credioportunidad. Sonia opina, no sé cuál es el miedo a la privatización. ¿Será que los que no pagan si se privatiza tendrán que pagar? ¿Será que los sindicatos de esa institución tienen miedo a quedarse sin chamba? ¿Será que los que roban ya no podrán hacerlo? ¿A qué será que le tienen miedo? Emil opina, la energía en la mayoría de países del mundo han privatizado algunos servicios porque el Estado no tiene la capacidad de invertir para enfrentar la demanda y porque la corrupción siempre está de por medio en el Estado. Libre solo quiere impedir lo que ellos no pudieron arreglar. Justin Gómez escribe no a la privatización. El problema es que lo público no va a poder competir con lo privado y eso va a llevar a la privatización, que la NL cobre a ese montón de empresarios corruptos que le deben millones y quiten un préstamo para recuperar la empresa. Lucy opina, pongan paneles solares en Cortecho, Luteca, Valle, Comayagua. Pagan esa deuda en un año y el segundo año le bajan el 30% a nosotros los usuarios. Y lo demás úsenlo para salud, educación, carreteras, privatizaciones. Enriquecer al empresario de Honduras urge recursos. Son algunas de las opiniones. Gracias por haber enviado sus mensajes. Las redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Adelanta tu agosto con las mega ofertas de julio. Del 20 de julio al 3 de agosto, disfruta 25% de descuento al contado o 35% off con Credioportunidad. De julio al 3 de agosto, disfruta 25% de descuento al contado o 35% off con Credioportunidad. Manuel Cáceres escribe, considero que el Estado debe ser propietario del 100% de la empresa, separación clara entre las funciones de generación, transmisión y distribución, y responsabilidad financiera individual, prohibición de vender acciones o privatizar activos estratégicos sin aprobación del Congreso Nacional. Dania Navas opina, la mejor propuesta para mí es la TICA. Yo quisiera que Honduras fuera como Costa Rica porque allí se puede vivir con justicia y reglas claras. El problema de Honduras es que no tenemos poder adquisitivo, no tenemos garantía que la luz no va a ser tan cara para poder pagarla. Las redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Adelanta tu agosto con las mega ofertas de julio. Del 20 de julio al 3 de agosto, disfruta 25% de descuento al contado o 35% off con Credioportunidad. A excepción de Costa Rica, los otros modelos eléctricos en Centroamérica son bastante parecidos. Pero ya han escuchado, se sienten muy orgullosos del ICE, pero ese ICE también necesita de capitales, porque Costa Rica no genera suficiente riqueza
los tributos siempre son limitados en función de lo que hay que invertir para tener un sistema eléctrico moderno. Eso fue lo que pude comprender. Sí, señor, y muy breve, yo creo que no es solo el caso de Costa Rica, sino la institucionalidad y el sector público que no puede hacer todo. Claro. Requiere el capital privado, local e internacional. Y lo vi en sus redes, don Renato. Me parece que el mismo mensaje es para Honduras. Y el otro mensaje que yo veo de las redes, que me parece interesantísimo la forma en que enfoca este programa en las redes, es: crean más en ustedes. Honduras es un gran país, tienen una gran gente, una gente muy agradable y tienen los recursos para salir adelante, pero tienen que creer más en ustedes. Sí, y además la polarización, los prejuicios, la falta de convivencia, la desunión, los intereses políticos personales, partidarios, que en democracia tienen que competir los partidos, pero creo que aquí se han sobrepasado. Y además hay que decirlo, muchas veces los excesivos intereses privados que compitan, eso es obvio, pero creo que muchas veces trascienden una competencia sana y todo eso se vuelve en una fórmula que hace que los hondureños no seamos capaces de consensuar casi nada. Si seguimos así, vamos a alargar, a trazar el proceso de reformas para generar mejores condiciones de vida para los hondureños. Comentario final, don Roberto Miguel González. Creo que, digamos, los políticos, la clase política hondureña y todos los hondureños deben de unirse y hacer un esfuerzo por llevar esta reforma a cabo, hacer que el sector eléctrico hondureño pueda reconstruirse y avanzar para hacer frente a todos los retos económicos y sociales que tiene enfrente. Muchas gracias, don Roberto Miguel González. Don Víctor Urrutia. Yo creo retomar lo que dijo mi compañero, que es importante hacer algo. No hay tiempo de dejarlo para después, hay que tomar el conejo por las orejas, dijo alguien ayer. Hay que enfrentar el problema, hay que resolverlo. Tenemos que ponernos de acuerdo, hacerlo de la mejor manera posible. Algo tiene que hacerse. El país sí necesita que se tomen, se hagan las reformas. La reforma que se ha planteado se ve como el camino correcto. Es posible que necesite ajustes después, pero se hacen después. Hagamos algo ahora. Gracias, don Víctor. Carmen Urizar. Muchas gracias. Yo quiero insistir justamente en el tema de urgencia. Creo que han pasado 30 años y 3 intentos de reformar el sector. Es sumamente importante porque creo que más que ver al pasado, hoy Honduras en este sector, como en muchos, debe ver al futuro. Sí. ¿Y qué es factible hacer dada la realidad que ustedes tienen? Creo que hemos hablado de los intereses, la corrupción y muchos temas que obviamente han decepcionado a la población y son temas que están también presentes en nuestros países. Sin embargo, yo quería comentar que muchos de los actores que ya hoy participan en el sector hondureño también participan en Centroamérica, pero los comportamientos van a responder a esas reglas claras que logremos poner. Y creo que el marco jurídico que hoy se está planteando puede ser una ruta justamente para generar señales diferentes de lo que el sector eléctrico hondureño está buscando en términos de poner al usuario como el objetivo más importante. Hay poderosos capitales hondureños que han invertido en Guatemala. Sí, están en Guatemala, en Panamá, en El Salvador. En Costa Rica. Y yo recuerdo hace, creo, como una década, cuando uno de esos capitales primó a Guatemala, tenía esos 300, 400 millones de dólares para invertirlos en Honduras, pero no encontró reglas claras, ni condiciones de seguridad jurídica, ni creíbles. Claro. Y yo soy testigo, tampoco es que me voy a poner así al lado, pero sí tengo conocimiento de causa cuando dice, si no lo invierto en Honduras, mi capital debe moverse y lo voy a invertir a Guatemala, con una buena inversión. Igual piensan todos los Así capitales es. hondureños o no hondureños. La propuesta que hay en este momento es buena. No es perfecta, don Renato, pero muchas veces lo perfecto es enemigo de lo bueno y las decisiones hay que tomarlas.
Eso es, digamos, la tesitura en la que está Honduras en este momento. Bueno. Incluso yo quiero terminar con algo, porque usted empezó la pregunta a todos de qué le diríamos al presidente. Sí. Yo quisiera realmente extender eso al legislativo, porque hoy están ya en una plataforma política, como hemos mencionado. Entiendo que la propuesta ha sido estructurada técnicamente. La ley del 2014 también construyó sobre esas buenas experiencias. Entonces creo que hoy el gran desafío está en la arena política. Y creo que ahí los diputados de ambos partidos, como hemos comentado aquí, tienen un desafío sumamente importante. Y el sentido de urgencia debe privar y de lo que quieren lograr para Honduras en el sector eléctrico. Les agradezco estas 2 horas con nosotros. Muchas gracias. Y haber compartido sus experiencias con Honduras. Gracias, mil gracias. Buenos días a todos ustedes dentro y fuera de nuestra geografía nacional.